Amén. Amigos y hermanos, les saludo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Es el momento de abrir el libro de Dios. El Señor quiere hablar a nuestros corazones. Así que le invito a abrir sus Biblias ahí en San Juan, capítulo 8, del versículo 3 al 11, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio y la ley nos manda por Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribió en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Soberano y santo Dios, tú eres Dios todopoderoso. Señor, tu justicia, tu santidad, Señor, nos confronta nuestros pensamientos como también nuestras acciones. Señor, ayúdanos, Señor, a desligarnos de toda clase de pecados, Señor, de todo juicio hacia otras personas. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia hacia los demás. Señor, ser personas que creen en ti, Señor, que fuimos pecadores y que tú lavaste nuestros pecados y que tú nos vas a dar victoria día tras día sobre ello. Ayúdanos, Señor, en este momento. Me pongo en tus manos, Señor, para hablar tu palabra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te clamo que tu Santo Espíritu traiga una palabra específica a cada persona que ha abierto su corazón para escucharte a ti, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor le bendiga. Esta es la palabra del Señor. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Su palabra es viva y eficaz y corta hasta llegar adentro de nuestro espíritu y nuestra alma. El Señor quiere sanar los corazones. El Señor quiere tocar nuestras vidas. Dios es un Dios de amor, un Dios todopoderoso que trata con cada uno de nosotros y nos quiere hablar respecto a su palabra. Específicamente hoy día está hablando de esta situación en que vamos a ir viendo cómo estos religiosos trajeron a esta mujer en el acto, la encontraron en el acto mismo de adulterio y la trajeron a la presencia del Señor para juzgar a Jesús, para confrontarlo y para tentarle. Entonces aquí vemos la palabra poderosa de Jesús para esta mujer, que no es una palabra de juicio, sino una palabra de perdón, una palabra de misericordia, y es la que el Señor ha tenido para con nosotros y tiene para con cada persona que se vuelve en humildad delante del Señor. Vamos versículo a versículo a través de esta palabra del Señor. Amén. El día anterior de este pasaje, el día anterior de este evento, un alguacil dijo de Jesús: Jesús, jamás hombre alguno ha hablado como él. Dijo él: jamás hombre alguno ha hablado como Jesús. Ahora, en este momento, en este pasaje, unos fariseos y escribas traen una mujer sorprendida en el acto de adulterio al Señor. El Señor aquí procede con justicia, procede con misericordia, con juicio, pero con misericordia. Juicio me refiero a inteligencia espiritual,
para discernir, para poder escudriñar qué pasa aquí, qué pasa en el corazón de los que acusan a esta mujer, y también ver que esta mujer está humillada a causa de su pecado y el Señor tiene una palabra de amor para con ella, una palabra de perdón, una palabra de misericordia. Entonces vemos aquí a Jesús con un discernimiento espiritual porque es el Señor, porque es Dios, porque está entre los hombres, un discernimiento espiritual que mira hacia adentro, que mira al corazón. Dice la Biblia que Dios mira nuestras intenciones, mira también nuestros pensamientos, tiene esa capacidad de escudriñar los corazones y la mente de cada persona. Entonces Jesús está viendo hacia adentro del corazón de los acusadores, como también está viendo a esta mujer que está siendo acusada y procede con compasión para con ella. Eso es asombroso, me asombra cada vez que el Señor trata con cada una de sus criaturas. Me asombra cómo el Señor trató a los enfermos, cuando libertó a los cautivos, cuando trató con mucho amor a cada persona, pero sin embargo vemos que está cumpliendo la palabra del Padre. Vemos a Jesús como un hombre sin igual en cuanto a palabra, pero también en cuanto a justicia, en cuanto a hecho, en cuanto a poder. Así que bendito sea este Dios que murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Por eso podemos relacionarnos en todo tiempo con el Señor. Cuando Él tiene una palabra de benevolencia, una palabra de amor, una palabra de misericordia. Así es que sabemos, el Señor es Dios y está con nosotros. Esta mujer sorprendida en adulterio estaba perdida ante la ley. La ley establecía que si alguien era encontrado en adulterio tenía que morir irremisiblemente. Era la ley, estaba establecido así. Los hombres estaban aplicando la ley de una manera totalmente diferente, pero traen a esta mujer, estos hombres que eran personas que han entendido de la palabra del Señor. Tenemos fariseos y tenemos escribas, personas muy entendidos en la Escritura. Ellos traen a esta mujer sorprendida en el adulterio. Estaba ella perdida delante de la ley y el pago de su pecado era la muerte. Así lo establecía la ley. Y la sociedad también estaba ahí delante de ella y esta situación se estaba viendo como un estigma para esta mujer, su conducta. También nos imaginamos ahí su seno familiar totalmente destruido, su matrimonio desmoronado a causa de este desliz de esta mujer. Estaba totalmente destrozada. Fuera de eso están estos hombres trayéndola delante del Señor para acusarla. Pero sin embargo aquí vemos que el Señor confió en ella al grado de decirle vete y no peques más. El Señor nunca quiebra la caña que está trizada, así dice la Biblia. El Señor es un Dios de amor, es fuego consumidor, porque está la palabra del Señor donde nosotros nos podemos guiar para llevar una vida justa delante del Señor y respecto a las personas. Pero Él no quiebra esa caña que está casi al quebrarse. Tampoco Él no apaga el pábilo que está humeando. Él enciende las vidas que ya se quieren apagar. Él le dice a esta mujer, no te condeno, pero no peques más. El Señor le hizo libre de su condena, le perdonó su pecado y le dice, no peques más. Por tanto, el pecado, vamos a entender aquí que el pecado es una enfermedad en el alma que hay que vencerlo con la ayuda del Señor. La palabra del Señor nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a ayudar a sobreponernos de algunas situaciones difíciles, pero vamos a avanzar con la ayuda del Señor. Entonces aquí tenemos los escribas y los fariseos, tenemos personajes en esta historia. Tenemos los escribas y fariseos, son religiosos, ellos tienen un gran renombre en la sociedad judía de aquellos días, tienen un estatus importante allí, conocen muy bien las escrituras, pero aplicarlas para condenar a otra persona, aplicar la escritura para condenar a otra persona, eso
eso está mal delante de Dios, está mal en las Escrituras. Por tanto, aquella persona que sabe de Dios, aquella persona que tiene una experiencia real con Dios, no va a estar juzgando a medio mundo ahí, no va a estar juzgando a las personas, va a traer una palabra de consejo, va a traer una palabra de autoridad de parte del Señor, pero no va a estar juzgando a aquellas personas que creen en Cristo, pero que creen de alguna manera diferente a Él. En cambio, estas personas miraron que Jesús estaba predicando la palabra del Señor, que Jesús exponía las Escrituras delante de la gente, pero como no pensaba como ellos creían, vinieron para condenarle. Entonces estos escribas y fariseos eran autoridades en su pueblo, eran personas de relevancia, eran entendidos en la Escritura, pero no aplicaban bien la palabra del Señor conforme a lo que Dios quiere que la entendamos. Ellos querían probar a Jesús, querían condenarlo. Un hombre de Dios no tiene un espíritu enjuiciador. Denuncia el pecado, pero no condena al pecador. En esto quiero que sepan que hay una diferencia muy grande en exponer el pecado, en denunciar el pecado, pero no juzgar al pecador. Entonces el hombre de Dios denuncia el pecado, pero no condena al pecador. Así que la palabra del Señor nos da una palabra que entrega soluciones. Confronta el pecado, pero da una solución para que el Señor restaure esa persona. Esa fue la idea de Jesús. El Señor dijo: yo no he venido a condenar el mundo, yo he venido para que el mundo sea salvo por el Señor. Por tanto, no hay una palabra condenatoria, hay una palabra que confronta las obras de Satanás, pero hay una palabra de poder, de autoridad, una palabra de liberación en el mensaje de Jesucristo, en el mensaje del Evangelio. Aquí tenemos a esta mujer adúltera. No era un problema esta mujer para estos hombres. Había mucha gente que cometía estos pecados. No era un problema para estos fariseos ni para los escribas. El problema de ellos era Jesús. Hay personas que no tienen problema con algunas cosas, pero sí tienen un problema muy grande con Jesús. Se resisten a creer en Jesucristo, se resisten a poder entender sus normas de justicia y de santidad. Entonces la mujer adúltera no era un problema para estos hombres. El problema de estos hombres era Jesús. A ella lo usaron como carnada para prender a Cristo. Hay enemigos de Cristo en todo tiempo. Aquí en aquel tiempo tuvo enemigos el Señor, pero ahora mismo el Señor Jesucristo está teniendo enemigos en muchos lugares, en diversas religiones, en diversos sistemas políticos y lo que sea. Jesucristo sigue siendo un enemigo número uno de muchas personas en el mundo, de líderes políticos, de líderes religiosos, de intelectuales, de otras personas, de personas también que están atados al pecado, al ocultismo y a todo ese tipo de cosas. Miran a Jesús como enemigo. Algún pecado también escondido en una persona, también esa persona se constituye voluntariamente en enemigo de Dios. Siempre recuerdo este hombre que fue un líder unos años, mucho después de los apóstoles. Se llamó Julián el Apóstata, fue cristiano en otro tiempo, pero sin embargo se descarrió, se alejó de Dios, y él luchó contra Jesús durante toda su vida, y cuando muere en el campo de batalla levanta la espada hacia el cielo y grita, dice: venciste, Galileo. El Señor Jesucristo tiene muchos enemigos en la vida porque Satanás es el enemigo número uno de Cristo. Por eso salen películas perversas que blasfeman contra Dios y contra Cristo. Pero nosotros no creemos, nosotros debemos creer en el Señor. No estamos de acuerdo con esas películas, con esas perversidades que hablan mal de Cristo, sino estamos de acuerdo con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, con su palabra, con lo que Él dice, con lo que Él enseña. Debemos estar de acuerdo con la verdad, porque Cristo es la verdad. Debemos estar de acuerdo con la vida, porque Cristo es el centro de la vida. Debemos estar de acuerdo con el camino, porque Cristo es el camino. Así que gloria al Señor por todo esto. Entonces hay personas que consideran que Jesús es su enemigo.
Hay otros que están abrazados a su propio egoísmo, a sus propias ideas egoístas y todo ese tipo de cosas. Por tanto, también ellos se constituyen en enemigos de Dios, enemigos de Cristo. Así que vamos andando hacia allá. Estaban dispuestos estos a acusar a Jesús. Le dicen ahí solapadamente, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley se nos mandó que apiedren a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían para tentar al Señor y acusarle. Eso está en el versículo 4 y versículo 6. Si Jesús le hubiera dicho, suéltenla, todos son pecadores, lo habrían acusado de permisivo y liberal, porque ellos simplemente querían condenar a Jesús, simplemente querían acusar a Jesucristo. Y si hubiera dicho, apiedrénla, escrito está que la paga del pecado es muerte, lo acusan de inmisericordia, lo acusan de homicida. Bueno, ¿por dónde buscarle a la gente que quiere acusar de todos los ángulos? Si usted hace una cosa, lo acusan. Si hace otra cosa, lo acusan, porque hay un espíritu acusador. Dice la Biblia que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Por eso, predicadores y hermanos, no se encuentren nunca acusando a otra persona. Oren si ven que una persona está mal. Oren, busquen a Dios y clamen por esa persona, pero no se molesten en juzgar y condenar, porque cuando el Señor nos confronta a nosotros, a cada uno de nosotros, no nos condena, nos perdona nuestros pecados, nos limpia si venimos con humildad delante del trono del Señor. Así que es necesario, hermanos, que busquemos al Señor con todo el corazón, con toda humildad delante del Señor. Entonces, ahí la palabra de Jesús, sepan que es palabra de vida, palabra que vivifica. Y aquí tenemos que Él responde de una manera muy especial que me sorprende cómo Jesús contesta cada vez que lo acorralan, cuando le preguntan sobre el impuesto al templo y el impuesto a Roma. También querían condenarlo a través de esa respuesta, y el Señor le dice que ¿tienen una moneda? Sí, hay una moneda. Bueno, ¿quién vende la moneda? A César. Bueno, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor tiene palabra sabia. Eso se llama palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Entonces, la palabra de Jesús es palabra de ciencia, es palabra de sabiduría, palabra que no deja lugar a réplica. Cuando el Señor le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Esa es una palabra poderosa, no deja lugar a réplica. Es una palabra que es espiritual, una palabra que tiene poder, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, que no hay manera de contrarrestar esa palabra. Entonces la palabra de Jesús es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra que no deja lugar a réplica, que por sí misma esta palabra es justa y es equitativa y confronta a la persona. Por tanto, el Señor le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Esta palabra los deja desnudos a todos. La palabra del Señor nos deja desnudos y sin argumento, porque el Señor tiene la verdad. Él es el Señor. Entonces aquí vemos la sabiduría, el amor de Cristo, porque ya estaba escrito en el pasado que Él no juzgaría según la vista de sus ojos. Si juzgáramos humanamente, podríamos ver esta mujer que está encontrada en adulterio y está aquí delante del Señor, pero sin embargo dice en el Antiguo Testamento que el Mesías no juzgaría según la vista de sus ojos, juzgaría con justicia y argumentaría con equidad. Y esto hizo el Señor respecto a esta joven. Entonces, el que esté con vosotros
El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Esto los desnudó, porque hubo aquí una palabra que les confrontaba con su propia conciencia, que les confrontó con su propio pecado. El pecado es errar al blanco, y por esto lo estoy diciendo por estas personas que seguramente eran más pecadores que esta misma joven que trajeron a acusarla. El pecado es errar al blanco, y eso es bueno que lo entendamos, que veamos por qué la Biblia habla del pecado. Es errar el blanco, eso es el significado de pecado. Es hacer lo contrario de lo que Dios dice, es hacer lo que nuestra voluntad desea sin considerar la voluntad de Dios. El pecado es un ir en contra de la voluntad del Señor. El pecado es no tomar en cuenta la voluntad de Dios, y esto es rebelión contra Dios, contra sus mandamientos. Eso es el pecado, es hacer algo que es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Podemos hacerlo según nuestros deseos, según nuestros planes, pero sin embargo, si esto va contra Dios, eso es pecado. El pecado no consiste solamente en grandes cosas como grandes crímenes, o no consiste solamente en pecados de tipo sexual o perversos pecados hacia la integridad de las personas. No, a veces son pecados pequeños, pero sí hay el germen. En cada uno de esos pecados está el germen de la rebeldía. El pecado no consiste solo en grandes cosas como crímenes o perversos abusos a la integridad de personas, porque todo pecado grande o pequeño trae el germen de la rebelión en el corazón de cada uno de nosotros. El egoísmo está azuzando el pecado en cada uno de nosotros, y esto nos aparta en mayor o menor grado de Dios. Hay pecados sexuales, como vemos en esta joven. Ahora fijemos en esta joven. Hay pecados sexuales y pecados de lujuria, como el que había en aquellos hombres que fueron a sorprender a esta joven. Estuvieron mirando por ahí, por las ventanas. De alguna manera se imaginaron todo esto y esperaron que este acto sexual de esta mujer terminara, para ellos tomar recién a esta mujer y llevarla allí delante del Señor para condenar a Jesús. Estaban su corazón y sus ojos llenos de avaricia de estos religiosos cuando hicieron tal cosa. Pero hay otros pecados también que no tienen que ver con el asunto sexual. Hay pecados de ira, de odio, de resentimiento, pecados de envidia, de hipocresía. Así que no solamente una persona que comete pecados aberrantes es un pecador. Dice la Biblia que todos nosotros somos pecadores. Todos nos alejamos de Dios, todos nos descarriamos de la presencia del Señor. Por tanto, el pecado es un problema grave en la sociedad. Es un pecado que trae crímenes incluso. Es el pecado el que nos separa de Dios, y eso ya es una tragedia para el ser humano y para cada persona. Entonces hay pecados sexuales, de lujuria, pero no es lo único. Hay pecados de avaricia que llena el corazón y nos aleja de Dios y nos hace cometer injusticia para con los demás. Hay pecados de toda clase, de odio, envidia, hipocresía y toda clase de egoísmo, orgullo y vanidad. Hay tantas cosas que nosotros hacemos contrarias a la voluntad del Señor. Alguien puede llenar su corazón de vanidad, otro de avaricia, otro de orgullo, y eso es pecado. El orgullo es como la base de todos los pecados. Satanás cayó de orgullo desde el paraíso hasta el último lugar del infierno. Hay otras personas que la base de su pecado es el egoísmo y también la vanidad y el orgullo. El Señor quiere que nos liberemos de todos estos hábitos que van destruyendo la familia, van destruyendo al hogar. Así que el Señor nos ayude para entender que el pecado es una rebelión contra Dios y que el Señor quiere lavarnos
librarnos de todos nuestros pecados, y de esto nadie está libre, ya sea que sean personas religiosas, ya sea que personas que son evangélicos o no evangélicos. El pecado siempre está a la puerta. Simplemente nosotros debemos pedirle la ayuda del Señor para que nos ayude a vencer cuando viene la tentación. Hay mucha gente que hace chiste del pecado, alardea de sus andanzas sexuales, alardea de sus andanzas en los negocios donde pudo hacer trampas, pero guste o no le guste a la gente, el pecado es algo grave que nos separa de Dios y que cada persona va a dar cuenta de lo que ha hecho en esta tierra. Así que el Señor nos ayude a entender que tarde que temprano habrá consecuencia ante el pecado, y ahora es tiempo de volverse a Dios. En este momento es tiempo de volverse a Dios, pedir perdón al Señor y arreglar nuestras cuentas con el Dios Todopoderoso. El Señor le dice a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así lo hace Dios. Cuando el Señor nos perdona, en el corazón sentimos la paz del Señor sobre nuestras vidas. El Señor no nos deja ningún reproche, no nos sigue reprochando el pecado. El Señor, desde el momento en que usted viene a su presencia, le dice, yo te perdono, pero no peques más. No hay ningún reproche por este pecado que dejamos delante del altar de Dios, humillado delante de tu presencia. Le dice esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Proyectémonos en ese momento cuando está tratando con esta mujer. Allí se necesita discernimiento espiritual, y el Señor lo tenía porque Él era el Señor para mirar el corazón de esta persona, mirar y apreciar que detrás de ese estilo de vida de esta mujer había algo importante ahí. Detrás de este estilo de vida inmoral y todo eso, había algo importante ahí en esta mujer. Él pudo apreciar lo que había en el corazón de esta mujer, detrás de ese estilo de vida inquieto y descuidado y su moral dudosa. Hay un mundo de sinsabores quizás en esta mujer, fracasos, desaprobación. No sé qué la llevó a esta situación a ella, pero no estamos aquí para escudriñar qué pasó en esta. Solamente vemos que el Señor le dice, yo te perdono, no peques más. Entonces, fracasos, desaprobación, desavenencias quizás con su esposo y una autoestima arruinada. No sé qué pasará en cada persona humana cuando está pasando problemas ahí en su mente, en su corazón, sinsabores, fracasos, desaprobación, una autoestima arruinada. Y aún con todo, el Señor puede ver ahí en esta mujer, puede ver un potencial. El Señor puede ver el potencial en cada persona, aunque esté sumida en los hábitos más pecaminosos. El Señor mira hacia adentro y mira hacia el futuro y puede ver lo que puede hacer con esta persona, transformarla, limpiarla, hacer una persona totalmente diferente. Todo el Evangelio, toda la predicación del Evangelio a través de estos 2000 años tiene ejemplos maravillosos y testimonios de personas que han sido transformadas, así como esta mujer. Personas que fueron delincuentes, ahora son predicadores de la palabra del Señor, porque el Señor tiene poder para transformar el corazón. Cuando la persona reacciona a la palabra de Dios, reacciona a la idea de que Jesús extendió sus brazos en la cruz del Calvario con la idea de abrazar a todo el mundo y de limpiar a toda persona de sus pecados. Así que es importante venir a Cristo, pedir perdón por los pecados, y el Señor le hará una nueva persona, una nueva criatura. Entonces aquí tenemos a esta mujer que aún con todos estos hábitos pecaminosos,
esposos, el Señor pudo ver en ella una persona en la cual Él puede decirle libremente: yo no te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Dios sabe que aquí hay un potencial en cada persona humana. Una persona que, porque ha sido hecha, ha sido creada a la imagen del Dios Todopoderoso, capaz de escuchar la voz de Dios. Si usted está escuchando a Dios ahora, es capaz de escuchar la palabra del Señor que le dice: yo te perdono, pero no peques más. Y después de esto el Señor la puede usar para grandes cosas, para hacer milagros en el corazón de las personas y también en las familias, para restaurar, para levantar fortalezas espirituales contra las fortalezas del enemigo, y para que cada familia sea bendecida por Dios después que la luz haya venido a su hogar, porque la luz es Cristo que disipa todas las tinieblas, porque Jesús ha venido a este mundo para alumbrar, para dar a conocer su gloria y su buena voluntad, para restaurar al ser humano, aún en las situaciones más complicadas de la vida. Entonces usted es capaz de escuchar la voz de Dios y reaccionar al poder transformador de Cristo. Hay personas que lo han hecho, usted también lo puede hacer ahora. Hay personas que han sido transformadas de una vida disipada y ahora son luz, porque el Señor dice que aquellos que creen son portadores de la luz de Cristo, para que otros crean a la verdad, para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Y tenemos una misión, todos aquellos que hemos sido transformados por el poder de Dios, del Dios Todopoderoso. Alguien dijo: no hay hoyo tan profundo que el amor de Dios no lo supere en Honduras. Yo no sé qué situación está pasando usted ahora. No sé qué estado de depresión pudiera estar pasando, pero el Señor tiene poder para restaurarle, para sacarle del pozo cenagoso, para sacarle de este hoyo de oscuridad y colocarlo otra vez allí en el lugar donde el Señor ha querido que usted esté siempre, porque el Señor tiene poder para restaurarnos. No hay hoyo tan profundo que el amor de Dios no lo supere en Honduras. No hay situación tan extrema que el Señor no tenga la fuerza para sacarla de esa condición. Solo Jesús puede apreciar el potencial que hay en usted. Un potencial espiritual que usted puede ser transformado o transformada por el poder del Señor. Aunque esté atrapado o atrapada en malos hábitos, esté en mala conducta, en cualquier situación, el Señor tiene poder para transformarla completamente. Huya del pecado, huya de aquellas cosas que le hacen alejarse del Calvario, porque el Señor se acercó a usted. Murió Jesús en la cruz del Calvario para abrazarle. Él está cercano a usted, no está en tan lejos en alguna galaxia escondida. El Señor está aquí en este momento tratando íntimamente con usted y le dice: yo te ayudo, yo te amo, quiero perdonar tus pecados, pero no peques más. El pecado es rebelión contra Dios. Por eso el Señor quiere libertarnos de esto, porque el pecado nos vende al diablo y a todas las consecuencias de destrucción que trae este cáncer que corroe nuestra alma. El Señor Jesucristo, Él vino a cumplir esa misión de restaurar al ser humano. Dice la palabra del Señor que Él derramó su vida hasta la muerte en Isaías y fue contado entre los pecadores. De Él se dice que fue amigo de pecadores porque quiere rescatarnos del pecado de ahí. De Él dice Isaías también que Él nos envuelve con un manto de alegría. Después de haber perdonado nuestros pecados, vuelve la paz al corazón. Él nos da óleo de gozo, dice la palabra del Señor. Vino a vendar a los quebrantados de corazón. Vino a colocarnos en
en lugares de estanques de agua, donde podemos ser vivificados por el Señor. Así que busque a Dios con todo el corazón. El Señor está pronto para hacerle una nueva persona, para darle una nueva oportunidad de vida. El Señor está tratando con usted. Busque una iglesia, busque un lugar de hermanos donde se conecten unos con otros y el Señor sea con usted cuando usted haya escuchado la palabra del Señor. Bendigo el hogar de nuestros hermanos que están abriéndose a escuchar la palabra del Señor, como también bendigo a cada persona que aún no recibiendo todavía a Jesús, está con hambre en su corazón de tener algo que es maravilloso, que es la presencia de Cristo habitando en su vida. El Señor les bendiga. Soberano y santo Dios, tu palabra está delante de nosotros. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada situación. Cada uno de nosotros, Señor, hemos venido como esta mujer que vino, que fue traída a tus pies. Señor, la traían para acusarla, pero también a confrontarte a ti, Señor. Te ruego, Señor, que tu benevolencia se esté revelando con cada corazón. Aquellos corazones angustiados, aquellas personas que se sienten pecadores delante de un Dios santo, Señor, puedan escuchar tu voz, puedan escuchar tu palabra de poder y autoridad que les renueva, que les hace una persona nueva, totalmente restaurada. Bendice sus vidas, Señor. Tócales, haz un milagro en aquellos que tienen hambre y sed de tu presencia. Tócales, bendíceles, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén.